Muy poco se lee, muy poco se predica de la carta a los hebreos. Y en este capítulo 5 nos habla de dos temas. Primero, del sacerdocio de Jesús. El sacerdocio de Jesús, que Él no lo escogió, Él no se lo tomó, Él no se abrogó, sino que fue dado por Dios. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y la palabra del Señor comienza a mostrar que el sacerdocio de Jesucristo está por encima de todo. El sacerdocio de Jesucristo está por encima de cualquier otro sacerdocio de la antigua ley. Pero también ya veremos, sobre todo en el Evangelio de Juan, cómo en la última cena Jesucristo transmite y comparte ese sacerdocio a sus apóstoles, los apóstoles que hoy son representados, sus sucesores son los obispos, y los obispos nos transfieren ese sacerdocio a nosotros, ese sacerdocio ministerial. Por eso Él dice que este tipo de sacerdote, escogido entre los hombres, puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, puede ofrecer dones y sacrificios por los pecados. La característica del sacerdocio: primero, escogido por Dios. Nadie puede decir, es que yo quiero sacerdote, o nadie en una familia, un papá, una mamá, usted tiene que ser sacerdote porque sufrirá mucho el que no es llamado por el Señor. Sufrirá mucho. Pero el sacerdocio tiene estas características que nos dice el autor de la carta a los hebreos: para representar a los hombres en el culto a Dios. Somos sacerdotes por aquello que recibimos en el bautismo, ese sacerdocio común. Pero ese sacerdocio ministerial nos pone a nosotros, sacerdotes, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, para ofrecer un culto a Dios. Y eso a veces no se quiere y eso a veces no se entiende. ¿Cuál es la misión del sacerdote? Ofrezca dones y ofrezca sacrificios. ¿Por qué se tiene que sacrificar un sacerdote por su parroquia, por su diócesis, por su pueblo? Porque para eso estamos puestos, para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido consagrados. Y sigue diciendo el autor de la carta a los hebreos, ¿para qué es el sacerdocio? Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debilidad. Jesucristo, como sacerdote eterno, nos conoce, nos ama y tiene misericordia de nosotros. Uno como sacerdote y todos mis hermanos sacerdotes también vamos escuchando, comprendiendo el sufrimiento de cada uno, porque nosotros también estamos llamados y sujetos a debilidad, a debilidad. Y dice, por eso mismo hay que ofrecer sacrificios. Por eso la oración por los sacerdotes ahí es fundamental. Por el culto que ofrece a Dios, por ofrecer sacrificio y tener esa sabiduría de saber orientar, de saber escuchar, de saber guiar a aquel ignorante, aquel extraviado, porque uno también es ignorante y se extravía y allí está uno sujeto a debilidad.
El autor de la carta a los Hebreos nos muestra que nadie puede arrogarse ese honor. También nos muestra otra característica de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote: el sufrimiento. El sufrimiento. Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesucristo, hombre y Dios verdadero. En los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Que nosotros no nos digamos ni nos sintamos más fuertes que Jesucristo en nuestra debilidad. Que nosotros en oración y súplica, a gritos y con lágrimas, nos dirijamos a aquel que puede salvarnos de la muerte, aquel que puede escucharnos. No nos acostumbremos a que me tocó vivir así, me tocó esta vida, me tocó esta familia, me tocó este trabajo, me tocó esta esposa, este esposo, me tocaron esos hijos, me tocó... No. Señor, en medio del sufrimiento, y cuando uno está en medio del sufrimiento, el autor de la carta a los Hebreos nos enseña y nos muestra a Jesucristo. Gritos, lágrimas, pero orando y suplicando. Qué triste es gritar y suplicar sin oración. Qué triste es gritarle y suplicarle al que no me puede salvar. Gritarle y suplicarle a otra persona. Gritarle y suplicarle a uno igual que uno. Jesucristo nos enseña con eso a que hay uno que escucha, a que hay uno que salva, pero también nos enseña que aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Aprendió sufriendo a obedecer. A veces queremos llevar la vida a nuestra manera. El sufrimiento nos enseña a obedecer, porque no es como uno quiera, no es como uno quiera. El sufrimiento generalmente pues viene como consecuencia del pecado. Pero entonces Jesucristo era pecador. No. El pecado quiso cogerlo, destruirlo, acabarlo, pero allí aprendió a obedecer, sosteniéndose únicamente de su Padre. El pecado quería destrozarlo totalmente. Lo llevó hasta la cruz y allí quería acabarlo. ¿Para qué? Para que no obedeciera. Nosotros, débiles, el pecado nos coge y nos tumba y nos desbarata. Jesucristo soportó todo el ataque del pecado y se mantuvo fiel a su Padre, se mantuvo obediente a su Padre. Nosotros aprendamos eso de Él, que en el sufrimiento nosotros le demos el sentido de obediencia a Dios. Yo sufro porque el pecado me quiere apartar de Dios. Yo quiero ser fiel a Dios. Ojalá que ese fuera el motivo de nuestro sufrimiento y no consecuencia del pecado.
y no consecuencia del pecado. Así que amemos más y más a este sumo y eterno sacerdote. Amémoslo más y más, que muy semejante a nosotros gritó, clamó, oró, suplicó a aquel que podía salvar. No desperdició su sufrimiento. En su sufrimiento obedeció y se mantuvo allí en la voluntad del Padre. En la Eucaristía tenemos esa gracia. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos acoge. Entreguémonos con todo nuestro sufrimiento, entreguémonos con nuestras súplicas, con nuestros gritos, con nuestras lágrimas, con nuestras oraciones, con nuestras súplicas, para ser transformados por aquel que nos salva y nos lleva a la vida eterna. Amén.